Todavía tenemos que decir una palabra o dos sobre la estabilidad de fijadores externos. En los sistemas LON, ahora hemos hablado mucho sobre la estabilidad de fijadores internos, de los clavos correspondientes. Ahora tenemos que tachar el área de estabilidad. En los fijadores externos, el fijador externo al principio era una herramienta para estabilizar fracturas óseas difíciles. Entonces, las fracturas muy abiertas hasta la banda de rodadura, daño importante de los tejidos blandos, el médico lo sabe. Becker de cirugía plástica y ortopedia, donde no pueden hacerlo de inmediato, introducir un sistema de estabilización interno. Luego hay que usar el fijador. Eso era como todo en medicina. Luego las ondas se derraman hacia el fijador. Entonces, finalmente tenemos todas las fracturas, casi todas. Como no fue posible realizar un tratamiento conservador, aplicamos un fijador. Por supuesto, esto es una tontería total porque el hueso no necesita esa forma. Realmente, originalmente estaba reservado para situaciones difíciles de tejidos blandos, calma de los tejidos blandos y curación de los tejidos blandos. Cuando los tejidos blandos están sanos, entonces cada hueso sana. Solo cuando los tejidos blandos están comprometidos y el hueso está incluso expuesto, entonces han perdido con una curación ósea, entonces no funciona. Y por eso se crearon los fijadores externos, un sistema genial hasta el día de hoy para este propósito. Lo usábamos con gusto en mis años jóvenes, pero siempre me resultó desagradable dejar que una fractura sanara así, porque implica un esfuerzo infinito, el cuidado de los clavos. Así que los clavos, los elementos de conexión, ya sea un barra gruesa en un sistema monolateral o clavos delgados en un fijador de anillo como en un trampolín, siempre fue importante el cuidado. Tenías que reubicar los clavos. Los clavos estaban infectados. Nunca ha sido una infección grave, una rara infección grave. Hay que sacar los clavos. Hay que volver a colocarlos en medio. Siempre es un procedimiento quirúrgico. Así que, si podía evitarlo, lo hacía. Eso se refiere al fijador de anillo. Eso se refiere al fijador monolateral en el muslo. Pero deben imaginarse lo siguiente. Aquí está el ataque de fuerza en el fijador de anillo. Se intercepta de manera muy central a través del anillo y de los muchos cables de conexión. Ahí hay pocas posibilidades de desviación del eje. Eso es, ya hemos hablado de eso. En el sistema monolateral es completamente diferente. Si quiero reducir material, si quiero hacerle la vida más fácil al paciente, entonces tengo que optar por un sistema monolateral. Con eso puede moverse mejor, con eso puede practicar mejor. Pero tiene desventajas graves. Ya te has referido a eso. Cuando aplicas el fijador monolateral en la parte inferior de la pierna, entonces las varillas desde adelante o dentro por fuera tienes una enorme masa de tejido blando. En la superficie frontal de la espinilla se ve aquí, mire, esta es ahora la parte interna, este es el tobillo interno. Aquí tienes al final el tobillo externo. Se puede ver de nuevo aquí en este modelo. Voy a añadir eso de nuevo. Entonces, un muslo, rodilla, parte inferior de la pierna. Siempre tenemos estos dos huesos. Colocamos el fijador desde adelante o lo colocamos desde un lado, porque aquí hay poca cobertura de tejido blando. Aquí tienes que atravesar enormes masas de musculatura que deben moverse, que siempre deben estar activas, en acción. El roce constante sobre estas varillas de conexión, eso siempre provoca irritaciones, infecciones y demás. Por eso se prefiere entrar a través de una superficie que solo la piel y el hueso al final tiene una delgada cobertura de tejido subcutáneo, tejido graso, el periósteo y al final la piel adecuada. Entonces, si lo introduzco de manera unilateral, ya has abordado bien eso. Imagínate que toda la musculatura cuelga por fuera y cuelga por detrás. En el lado interno prácticamente no hay nada. Así que, y ahora imagínense que están sosteniendo desde el interior. Ahora intentan estirar o simplemente mantener. Entonces, estas varillas de conexión se convierten en el fijador externo. Están siendo doblados hasta tal punto que todo el sistema tiende aquí, en la parte inferior de la pierna, en el muslo.
Ocurre exactamente lo contrario. Como estaba doblado, ni siquiera pudieron hacer un anillo. En ese sentido, el tubo se dobla formando una O, y estas son cosas difíciles de predecir y difíciles de corregir. En la elongación, debido a la tensión extrema de los tejidos, es decir, en esencia, usar fijadores monolaterales, tanto en la parte inferior de la pierna como en la parte superior, de manera aislada. Para mis grandes distancias de distracción, es mejor mantenerlo como algo crítico. el fijador ya es un sistema estable para la inmovilización en caso de fractura, pero en realidad, para la elongación, como máximo es aún adecuado. Como fijador en anillo, eso lo mostró Eliezer. Eliezer, que al final es un principio biológico de August Bier y un principio de estabilización a través de fijadores en anillo de un austriaco, eso lo reunió. Le han preguntado al respecto y él siempre decía que no, que era su idea, pero lo desarrolló de una manera magnífica en la clínica ortopédica más grande del mundo en Siberia, en Chur. Es decir, en esencia, en el sistema monolateral, tenemos el problema de que cuando queremos alargar, la tensión, por supuesto, aumenta. La tensión aumenta y en consecuencia hay una fuerza de flexión y esa fuerza de flexión se intenta contrarrestar añadiendo un clavo además del fijador monolateral. Es decir, en esencia, tienes dos sistemas que por sí solos no funcionarían porque el clavo está en este sistema. Primero, un clavo rígido, que no es un clavo que contenga el mecanismo de distracción. Punto 1, punto 2. Es tendencialmente un clavo más pequeño porque alrededor deben encajar los pasadores, ya sea los pasadores, las varillas o en el caso del monolateral, los gruesos pasadores del sistema. Lo más posible, sin contacto con el clavo. Exacto. Es decir, cuando hablamos de estabilidad, el fijador en anillo ya es estable con un efecto de trampolín si es adecuado. Para todo el periodo de elongación es otra pregunta. Cuando hablamos de estabilidad, el fijador monolateral por sí solo es en realidad más bien obsoleto porque no proporciona realmente una buena estabilidad durante la distracción. Es decir, los extremos de la fractura van a variar, habrá una fuerza de flexión y en consecuencia todo el sistema no se alargará de manera uniforme y por eso se quiere contrarrestar todo esto y se añade un clavo además del fijador monolateral. También se puede añadir un punto. Actualmente se están realizando intentos para superar las desventajas de el mecanismo completo del fijador se combina con el LON para reducir un poco las desventajas. Al final, ese es el principio del LON. Se tiene un clavo dentro del hueso, el clavo se introduce lo más profundo posible, entonces se toma un clavo muy largo que se extiende mucho hacia abajo, que baja muy profundo y se fija el clavo arriba con los tornillos. Aquí está la línea divisoria. Y luego, con el fijador externo se separan los huesos y así la parte inferior del clavo se sale del tubo óseo inferior y tan pronto como se alcanza la longitud deseada, se va rápidamente y se perforan los tornillos transversales en la parte inferior. Con eso el sistema está sostenido. Los tornillos de arriba ya están puestos al principio, los de abajo se colocan después, al final de la elongación, y luego se monta rápidamente el fijador, porque se quiere mantener lo más pequeño posible este Damodeschwert de la infección. Hemos visto muchos casos en los que exactamente eso ha ocurrido. Cuando haces un fijador de filas, esta flexión que acabamos de señalar, el muslo en O, la parte inferior de la pierna en X, ha llegado incluso tan lejos que existe esta cosa intermedia, que primero, extendido con el fijador, no se pone un clavo. A veces se cubre a las personas con antibióticos durante mucho tiempo para así querer prevenir la infección lo máximo posible. Y luego sube. Después de llegar a la extensión hasta un clavo, puedo mostrarles el resultado en algunas imágenes impresionantes que no tenemos aquí. No es nuestro tema aquí, no sé, pero lo difícil que es conseguir una forma adecuada, mantener la longitud, mantener la forma, mantener los ejes. Si de repente introduces un clavo bajo esta tensión máxima del fijador, también tienes que pasar por encima de los alambres, por encima de todo el conjunto, y no quieren hacer nada más que reducir el riesgo de infección a través de transferir el fijador
al clavo, manteniéndolo lo más pequeño posible, pero todo es un compromiso, un terrible compromiso,